Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos recuerda que son los valores del reino los que nos identifican como verdaderos cristianos. A Dios no lo impresionan nuestras apariencias. Él se inclina para escuchar al oprimido, al marginado. Él no menosprecia a nadie, porque es pobre o pecador. Y para ayudarnos a entender más aún esto, Jesús nos presenta hoy la parábola del fariseo y del publicano. Dice San Lucas que Jesús dijo esta parábola para algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Escuchemos con un corazón abierto y humilde, y a la luz del Espíritu Santo descubramos cuál parte nos corresponde. ¿A quién nos parecemos más? ¿Qué nos quiere decir el Señor en este sábado 30 de marzo? La parábola del fariseo y del publicano comienza hablando de dos hombres que subieron al templo para orar. Uno era fariseo, es decir, un hombre religioso, recto y fiel cumplidor, y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos, que era tenido como un pecador público, un hombre que servía al imperio romano, explotando por tanto a sus hermanos. Suele entonces despertarse en nosotros un rechazo grande hacia el fariseo jactancioso, que se presenta delante de Dios todo arrogante, muy seguro de sí mismo. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Este fariseo es un hombre que está tan, pero tan seguro de sí mismo, que sintiéndose demasiado bueno y muy digno, se posiciona como juez. Por eso puede mirar de reojo y juzgar a los demás. Lo más detestable en él es su oración. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Pero, ¿qué clase de oración es esta? ¿Cómo puede uno presentarse delante de Dios creyéndose mejor y más bueno que los demás? Da vergüenza ajena este tipo de oración. Dios mío, dice el fariseo, esta es una oración terriblemente egoísta, antievangélica incluso. ¿Dónde quedó el Padre nuestro? ¿Dónde quedó el Padre que no es tuyo ni es mío, sino que es nuestro? Este fariseo, fiel cumplidor de la ley, que observa cada mandato punto por punto, que paga el diezmo a tiempo, y es en apariencia bueno y ya casi huele a santo, vive su fe delante de Dios de un modo torcido. Más que orar,
Este hombre se contempla a sí mismo, se cuenta a sí mismo su propia historia de fe, llena de sus muchos méritos. Necesita sentirse en regla ante Dios, no porque ama a Dios, sino para exhibirse y sentirse superior a los demás. Este pobre hombre no sabe lo que es orar, no reconoce la grandeza de Dios, ni confiesa su propia pequeñez, no reconoce que todo lo bueno que él hace es por la gracia y la misericordia de Dios. Busca a Dios, sí, pero para enumerar delante de él sus buenas obras y para despreciar a los demás. Es completamente absurda su oración. Tras su aparente piedad, lo que se esconde es una oración casi atea. Este hombre no necesita de Dios, no le pide nada, ni le da ningún mérito a Dios, se basta a sí mismo, ora para él mismo, se jacta de sí mismo. Por otro lado, todos sentimos una simpatía espontánea hacia el humilde publicano, que reconoce humillado y avergonzado su grave pecado. Nos conmueve el corazón aquel pobre pecador tan humillado, allá atrás hecho un puñito, que todo mortificado a causa de sus pecados se golpea el pecho pidiendo misericordia. Dios mío, apiádate de mí porque soy pecador, sin atreverse siquiera a mirar el lugar santo donde estaba Dios. La oración del publicano es muy diferente. Sabe que su presencia en el templo es mal vista por todos, se sabe indigno. Sin embargo, él no se excusa ni se justifica, sino que reconoce que es pecador. Sus golpes en el pecho y las pocas palabras que susurra lo dicen todo. Este hombre sabe que no puede vanagloriarse de nada delante de Dios. No tiene nada que ofrecer a Dios, pero sí mucho que recibir de Dios. Su gracia, su amor, su perdón y su misericordia. En su oración hay autenticidad, hay verdad. Este hombre es pecador, pero está en camino de la santidad. Sabe que delante de Dios no tiene nada que esconder ni aparentar. Por eso no se presenta con una máscara, sino que prefiere encomendarse a la misericordia de Dios. No se compara con nadie, sabe que eso no le sirve de nada, tampoco juzga, no critica a los demás, vive en la verdad ante sí mismo y ante Dios. Y Dios, dice Jesús, salva a aquel publicano, lo mira con ojos de bondad, lo ama, porque a Dios no le asusta nuestra verdad. A Dios no le asusta nuestra realidad, nuestra pobre historia humana, débil y pecadora. Él sabe que esa realidad es la base para edificar su obra de salvación. Solo cuando seamos capaces de desnudar nuestro corazón de toda falsedad, suficiencia y orgullo, solo entonces podremos ser salvos. La parábola de hoy es entonces una penetrante crítica con la que Jesús desenmascara una actitud religiosa engañosa que nos ciega y nos hace vivir ante Dios seguros de nuestra supuesta pureza, mientras criticamos, juzgamos y condenamos a todo el que no piensa o actúa como nosotros. Sigamos a la luz de este Evangelio, purificando nuestro corazón. ¿Quién habita en mi corazón? ¿Un fariseo soberbio y arrogante que se basta a sí mismo? ¿O un humilde pecador arrepentido que reconoce que necesita de la gracia y de la misericordia de Dios? ¿A cuál de estos dos nos parecemos más? ¿Con qué actitud llegamos al templo?
llegamos sintiéndonos muy dignos, muy santos, muy buenos. En nuestros pensamientos acostumbramos juzgar a los que están a nuestro alrededor. Los clasificamos, los separamos, los marginamos, los despreciamos y hasta le damos gracias a Dios porque no somos como ellos. ¿Acaso vivimos observando los pecados de los demás sin enmendar los nuestros? ¿Nuestra oración está centrada y dirigida a Dios o gira sobre nosotros mismos y nuestros méritos? ¿Nos acercamos a Dios avergonzados por nuestros pecados, conscientes de que es sólo por su misericordia que podemos presentarnos delante de Él? ¿Oramos por nuestros hermanos en vez de juzgarlos y criticarlos? ¿Tratamos a los demás con la misma misericordia con que Dios nos trata a nosotros? Cuando salimos del templo, ¿nos vamos justificados por la gracia y la misericordia de Dios, o nos vamos peor que como vinimos? Hermanos y hermanas, aquellos dos hombres subieron al templo a orar, pero cada uno llevaba en su corazón su propia imagen de Dios y su propio modo de relacionarse con Dios. El fariseo se fue y siguió viviendo enredado en una religión tiesa y legalista. El publicano, por el contrario, se abrió al Padre misericordioso que nos ha predicado Jesús. Jesús nos ha revelado la auténtica imagen de Dios y nos ha enseñado a relacionarnos con Él y con nuestros hermanos. Son los valores del reino de Dios los que nos identifican como discípulos suyos. No es lo que hacemos, es lo que en verdad somos. La conclusión de Jesús es innovadora. El publicano no ha podido presentar a Dios ningún mérito, porque no tenía nada que presentar, pero ha hecho lo más importante: acogerse a su misericordia. Vuelve a casa transformado, bendecido, justificado por Dios, envuelto en su amor, su gracia y misericordia. El fariseo, por el contrario, ha decepcionado a Dios, sale del templo peor de cómo entró, sin conocer la mirada compasiva de Dios, sin experimentar la misericordia del Señor. Que nos quede claro, la gracia es gracia, la misericordia es misericordia, Dios es Dios. Entonces, nadie puede gloriarse de nada. Para presentarnos delante de Dios debemos de hacerlo como lo hizo aquel publicano, con las manos vacías, con el corazón desnudo y reconociendo que somos pecadores. Oremos para que el Señor Jesús nos capacite para vivir nuestra fe con un corazón humilde y arrepentido. Que con la Virgen María sepamos dar en todo y siempre la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.